21 de agosto de 1944. Cuartel general de la Wehrmacht, en algún lugar de la Francia ocupada. El Oberst Wilhelm Müller, de la sección de transportes del Estado Mayor alemán, revisó el último informe de inteligencia y soltó una carcajada. Según sus fuentes, los estadounidenses pensaban abastecer a sus ejércitos, que avanzaban a toda prisa, solo con camiones. Nada de ferrocarriles. Nada del sistema de depósitos cuidadosamente planificado que había sostenido las operaciones alemanas por toda Europa. Solo miles de camiones civiles circulando día y noche por carreteras abiertas, llevando suministros a cientos de millas desde las playas de Normandía hasta el frente. Müller llevaba 3 décadas estudiando logística militar. Había orquestado las líneas de suministro que sostuvieron el Blitzkrieg de la Wehrmacht en Polonia, Francia y lo más profundo de la Unión Soviética. Sabía distinguir lo posible de la fantasía. Aquello era fantasía. La aritmética era incontestable. Cada división estadounidense requería 750 toneladas de suministros al día. Solo el tercer ejército del general Patton consumía 400.000 galones de gasolina diarios. Mover tal tonelaje en camión a esas distancias era físicamente imposible. Los vehículos se averiarían, los conductores caerían rendidos. El combustible necesario para mover el combustible convertiría el problema en una ecuación sin solución. Las propias carreteras se desharían bajo el peso. Müller guardó el informe en la carpeta titulada Medidas desesperadas aliadas y volvió a asuntos más urgentes. Lo que Müller no sabía era que, en ese mismo instante, 5.958 camiones ya estaban en ruta. En pocas semanas moverían 12.000 toneladas diarias por un sistema de carreteras de sentido único que se estiraba 350 millas desde las playas de Normandía hasta las puntas de lanza de Patton, lanzadas hacia la frontera alemana. En 3 meses, aquel sistema de convoyes imposible transportaría 412.193 toneladas de munición, combustible, comida y equipo, más de lo que movió todo el ejército alemán en Francia en el mismo periodo. El Red Bull Express estaba a punto de reescribir todas las suposiciones que tenían los logísticos alemanes sobre la guerra moderna. Y lo harían, sobre todo, hombres a los que el régimen nazi consideraba racialmente inferiores. Conductores afroamericanos que trabajarían turnos de 72 horas sin descanso, manejarían vehículos mantenidos a base de ingenio y determinación, y demostrarían que la democracia industrial estadounidense podía superar a la precisión militar alemana a golpe de audacia y voluntad. La confianza alemana en el fracaso logístico aliado no era arrogancia, era matemática. El general Leutnant Siegfried Westphal, jefe de Estado Mayor del mariscal Gerd von Rundstedt, había hecho los números con precisión prusiana. La ruptura aliada de Normandía a finales de julio había superado las expectativas alemanas. Sí. El tercer ejército de Patton avanzaba a velocidades que impresionaban incluso a veteranos del frente oriental. Pero Westphal sabía algo que no salía en los periódicos. Cada milla que avanzaban los aliados empeoraba exponencialmente su situación de abastecimiento. Las instalaciones portuarias de Cherburgo habían sido arrasadas a conciencia por los ingenieros alemanes antes de su captura. Los puertos más cercanos, Brest, Lorient y Saint-Nazaire, seguían en manos alemanas. Los puertos artificiales Mulberry en Normandía solo podían manejar un tonelaje limitado. Eso significaba que cada galón de combustible, cada proyectil, cada ración, tenía que viajar cientos de millas desde las playas de desembarco hasta el frente. El equipo de Westphal había estudiado a fondo la doctrina logística aliada. Sabían que los estadounidenses dependían del ferrocarril para el transporte a granel, el mismo sistema que Alemania había perfeccionado. Pero los bombardeos aliados habían destrozado la red ferroviaria francesa y las demoliciones alemanas remataron el trabajo. Reparar vías llevaba semanas, a veces meses. Un ejército moderno no podía funcionar solo con camiones. La valoración alemana parecía blindada. Cada camión podía cargar quizá 5 toneladas. Abastecer a una sola división requería 150 viajes de camión al día. Patton mandaba 15 divisiones,
Más unidades de apoyo. La aritmética era aplastante. Harían falta más de 2.000 camiones diarios solo para el ejército de Patton, sin contar con el primer ejército al norte. Y esos camiones tendrían que hacer viajes de ida y vuelta de 700 millas, consumiendo combustible precioso, rompiéndose en carreteras dañadas por la guerra y creando atascos que harían colapsar todo el sistema. El Oberst Hans von Locke, al mando de una división acorazada frente al avance de Patton, expresó en su diario, aquel agosto, la opinión general. Los americanos avanzan como locos, sin preocuparse por sus flancos ni por sus suministros. No pueden sostenerlo. En 10 días, quizá 2 semanas, se quedarán sin logística. Entonces contraatacaremos. Von Locke mandaba unidades móviles desde 1941. Había visto ofensivas soviéticas atascarse por falta de combustible. Había visto avances británicos pararse cuando la línea de abastecimiento se estiraba demasiado. Había visto operaciones alemanas abortar cuando los camiones no podían seguir el ritmo de los Panzers. Todo profesional sabía la regla. La munición y el combustible deciden más que el valor o la táctica. El Estado Mayor alemán incluso había estudiado con detalle la capacidad de transporte motorizado de los estadounidenses. Los informes de inteligencia señalaban que, aunque la producción automotriz americana era impresionante, sus camiones militares eran modelos comerciales puestos al servicio. Los GMC Jimmys de 2,5 toneladas, pensados para obras, no para operaciones militares sostenidas. Esos vehículos carecían, según ellos, de la robustez del transporte alemán de especificación militar. Fallarían bajo uso continuo. Más de fondo, los alemanes sabían que el transporte por camión necesita conductores, miles de ellos. Formar conductores militares llevaba meses. Los estadounidenses estaban rascando de donde podían. La inteligencia indicaba que estaban usando tropas afroamericanas, hombres destinados a unidades de servicios porque el ejército de Estados Unidos no confiaba en ellos para combate. No eran conductores profesionales. Eran peones con las llaves de vehículos complicados. ¿Qué podían lograr esos hombres bajo la presión de operaciones sostenidas? El 25 de agosto de 1944, el major general Frank S. Ross se enfrentó a una tarea imposible. El comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, había decidido. La persecución continuaría. El tercer ejército de Patton mantendría su avance hacia la frontera alemana. Los ejércitos del mariscal Bernard Montgomery empujarían al norte hacia Bélgica. El sistema logístico tendría que mantener el ritmo, dijeran lo que dijeran los manuales. Ross estaba al mando del servicio de transporte motorizado de las fuerzas aliadas en Francia. Su misión: abastecer 28 divisiones aliadas que consumían suministros a ritmos nunca vistos en la historia militar. Hacerlo sin ferrocarriles operativos. Hacerlo con carreteras dañadas por años de guerra. Hacerlo mientras la artillería alemana aún amenazaba las rutas de suministro. Hacer lo imposible. El equipo de Ross calculó los mínimos. Para mantener el avance había que mover 12.500 toneladas diarias a depósitos avanzados. Eso exigía unos 6.000 camiones funcionando sin pausa. Los camiones circularían 24 horas al día por carreteras de sentido único, vías hacia el norte para los camiones cargados y vías hacia el sur para los vacíos que regresaban a por más. Al sistema lo llamarían Red Ball Express, por el término ferroviario del tráfico de máxima prioridad. El plan violaba todos los principios de la logística militar. No había reservas, ni sistemas de respaldo, ni márgenes de seguridad. Si el tiempo cerraba carreteras, el avance se paraba. Si las averías superaban la capacidad de reparación, la ofensiva terminaba. Si los conductores caían por agotamiento, los carros de Patton se convertirían en monumentos caros al borde de la carretera. El general Ross hizo que el plan funcionara con una decisión clave. Pidió compañías de camiones afroamericanas. No fue idealismo, fue necesidad. En 1944, el ejército de Estados Unidos seguía rígidamente segregado. Los soldados negros estaban en su mayoría confinados a unidades de servicios, transporte, intendencia, ingenieros.
Las unidades blancas de combate tenían prioridad en reemplazos y asignaciones. Eso significaba que el pool de conductores disponibles del ejército estaba desproporcionadamente compuesto por soldados afroamericanos formados justo para ese trabajo. A finales de agosto, el 75% de los 1.800 conductores del Red Ball Express eran negros. Eran hombres como el soldado William D. Chappell, de la 34th Quartermaster Truck Company, antiguo operario de cadena de montaje en Detroit, que nunca había conducido profesionalmente antes del ejército, o el cabo Charles R. Stevenson, que había recogido algodón en Mississippi y ahora llevaba combinaciones camión-remolque de 10 toneladas por pueblos franceses que jamás se diseñaron para tráfico motorizado. La valoración alemana era parcialmente cierta. No eran conductores militares prusianos. Eran hombres corrientes a quienes se les dio una responsabilidad extraordinaria. Lo que la inteligencia alemana no calculó fue lo que esos hombres corrientes harían cuando se les diera la oportunidad de demostrar su valía. El 25 de agosto de 1944 partió de Saint-Lô el primer convoy del Red Ball con munición para las unidades de vanguardia de Patton cerca de Chartres. La ruta de ida y vuelta sumaba 700 millas. La doctrina marcaba 3 días con paradas de descanso en condiciones. Los conductores del Red Ball hicieron la ruta en 54 horas, trabajando por turnos, durmiendo en la cabina durante breves repostajes, navegando a la luz de la luna cuando los protocolos de apagón prohibían el uso de faros. Cuando regresaron los primeros camiones, los mecánicos descubrieron que algunos conductores habían estado 72 horas seguidas al volante. Unos se quedaron dormidos por momentos y los despertó el vaivén del camión saliéndose de la calzada. Otros se mantenían los párpados abiertos con cerillas. Funcionó. En una semana el Red Ball Express movía 5.000 toneladas al día. En 2 semanas, 8.900 toneladas. A mediados de septiembre, el sistema alcanzó su pico con 12.500 toneladas diarias. Exactamente lo que los planificadores habían fijado como mínimo necesario y lo que los oficiales alemanes habían calculado que era imposible. Las cifras deberían haber hecho naufragar el Red Ball Express antes de que completara su primera semana. Consideremos la aritmética que los logísticos alemanes daban por definitiva. Cada camión GMC Jimmy recorría aproximadamente 350 millas desde los depósitos de Normandía hasta los puntos de reparto avanzados cerca del frente. La ida y vuelta sumaba 700 millas. A una velocidad media de 25 mph por carreteras dañadas por la guerra, ese viaje requería 28 horas de conducción. Añádase carga, descarga, revisión mecánica, repostaje. El ciclo de convoy debería llevar como mínimo entre 36 y 48 horas. Cada camión llevaba 5 toneladas de carga. Para mover 12.500 toneladas diarias hacían falta 2.500 viajes cargados, pero como cada camión solo podía completar un viaje de ida y vuelta cada 2 días, el sistema necesitaba 5.000 camiones funcionando sin parar. La cuenta salía justita. Lo que la cuenta no contemplaba era la fricción, el término militar para todo lo que degrada un plan teórico al chocar con la realidad. Carreteras que se hunden bajo tráfico pesado sostenido, vehículos que se averían a un ritmo superior a la capacidad de mantenimiento, conductores demasiado exhaustos para conducir con seguridad, clima que convertía caminos rurales franceses en barro impracticable, aviones alemanes que aún, de vez en cuando, ametrallaban las líneas de suministro aliadas. Cualquiera de estos factores debería haber reducido la eficiencia en un 25%. Combinados, deberían haber paralizado por completo el sistema. Pero el Red Ball Express no funcionaba según los cálculos alemanes, funcionaba según la improvisación estadounidense. Cuando las carreteras cedían bajo el peso del tráfico continuo, los batallones de ingenieros asfaltaban sobre la marcha, colocando PSP, Pierce Steel Planking, sobre los tramos peores. Las rutas del Red Ball consumieron suficiente emparrillado de acero como para construir 23 millas de calzada. Cuando los camiones se averiaban, los conductores canibalizaban piezas de los vehículos inutilizados, creando híbridos que ningún manual contemplaba.
Los parques móviles montaron talleres avanzados donde los mecánicos trabajaban turnos de 20 horas. Fabricaban repuestos con materias primas recuperadas de vehículos destruidos y herramientas improvisadas. Una caja de cambios que debería llevar 3 días reconstruir se completaba en 8 horas. Cuando los conductores rebasaban los límites seguros, no paraban. Idearon sistemas. Equipos de 2 se relevaban al volante. El café se convirtió en material estratégico, distribuido en los controles junto con munición y combustible. Algunas compañías establecieron carreras informales. La competencia entre unidades empujaba a los hombres más allá de su resistencia normal. El soldado de primera Willie Morris, de la 401st Quartermaster Truck Company, describió así la rutina. Cargabas en Normandía al amanecer, conducías todo el día y toda la noche, entregabas en el frente a la mañana siguiente, dormías 4 horas en la cabina, cargabas casquillos vacíos o equipo averiado y regresabas. Y vuelta a empezar. Así durante 2 meses seguidos. Las cifras de bajas hablan por sí solas. Durante los 82 días de operación del Red Ball Express hubo muchos accidentes y también fallecidos. No por acción enemiga, sino por accidentes de circulación. Camiones que se salían de la vía cuando el conductor, exhausto, se dormía. Choques en condiciones de apagón para evitar la aviación alemana. Fallos mecánicos a alta velocidad. Los alemanes nunca metieron esas bajas en su ecuación sobre la capacidad logística estadounidense. Dieron por hecho que las averías pararían los camiones, que el agotamiento pararía a los conductores, que el sistema colapsaría por su propio peso. En cambio, cada mañana, los camiones volvían a rodar. El general mayor Hans Speidel, jefe de Estado Mayor del mariscal Erwin Rommel, se topó con las primeras pruebas contundentes del Red Ball Express a principios de septiembre de 1944. Aviones de reconocimiento alemanes, volando a gran altitud para evitar a los cazas aliados, fotografiaron patrones de tráfico inusuales entre Normandía y el frente. Largas columnas de camiones circulando por carriles de un solo sentido, con el retorno por rutas paralelas. Las imágenes no mostraban rastro de los atascos monumentales que los planificadores alemanes habían pronosticado que paralizarían el transporte motorizado estadounidense. Speidel ordenó reconocimiento terrestre. Equipos de infiltración con radios se apostaron cerca de rutas sospechosas y empezaron a contar vehículos. Los informes lo dejaron atónito. Más de 900 camiones pasaban por ciertos puntos de observación en turnos de 8 horas. La multiplicación sugería 2.700 camiones diarios en algunas rutas. Los observadores informaron de que los camiones mantenían intervalos estrictos, unos 55-60 metros entre vehículos, y viajaban a velocidades constantes pese a unas carreteras que deberían haber obligado a parar a menudo. Lo más inquietante, el sistema funcionaba de noche con iluminación mínima. Los camiones circulaban en casi completa oscuridad, guiándose por el vehículo de delante y manteniendo intervalos por memoria e instinto. Todo el convoy se movía como un organismo único, adaptándose a las condiciones sin un control central aparente. No era el caos que la inteligencia alemana había previsto. Era organizado, eficiente y funcionaba. Speidel recopiló sus hallazgos en un informe que llegó al cuartel de Hitler a mediados de septiembre. Su conclusión: la capacidad de transporte motorizado estadounidense supera todas las estimaciones previas. La situación de suministros ya no obstaculiza las operaciones ofensivas aliadas. Ese informe fue a parar al mismo cajón que las advertencias sobre la producción industrial aliada, las evaluaciones del ritmo de adiestramiento de pilotos estadounidenses y los cálculos sobre la fabricación de tanques Sherman. La inteligencia que contradecía la ideología nazi tenía la mala costumbre de ser ignorada. Pero los oficiales de primera línea no podían ignorar lo que veían. El Oberst von Luck, cuyo diario había augurado con seguridad el colapso logístico estadounidense, revisó su juicio tras interrogar a prisioneros americanos. Entrada del 12 de septiembre de 1944. Los prisioneros hablan de convoyes interminables, camiones moviendo suministros día y noche. Los carros de Patton no se han detenido por falta de combustible. Nuestros cálculos estaban equivocados. El error alemán fue de base.
Evaluaron la logística estadounidense con el lente de su propia doctrina, centrada en el ferrocarril y los depósitos metódicos. Los alemanes movían suministros con eficiencia, pero con rigidez. Una interrupción en las vías generaba parálisis, porque no había sistemas alternativos. Los estadounidenses construyeron redundancia a través del caos. Si una ruta de convoy quedaba impracticable, los conductores rodeaban. Si un camión se averiaba, otros absorbían su carga. Si un conductor caía, otro le sustituía. El sistema no tenía punto único de fallo porque no había un único sistema. Solo miles de hombres tomando miles de decisiones individuales que en conjunto mantenían los suministros en movimiento. Esa flexibilidad improvisada violaba todo lo que enseñaba la escuela militar alemana. Los oficiales de Estado Mayor aprendían a crear planes detallados con contingencias explícitas. Las operaciones seguían un horario. La desviación indicaba fracaso. Pero los conductores del Red Ball Express no operaban conforme a planes. Operaban con una instrucción sencilla: que llegaran los suministros. El soldado James Chappie Hardaway de la 666 a Quartermaster Truck Company lo ejemplificó. Cuando su ruta asignada quedó impracticable por un puente volado, consultó con civiles franceses, encontró una carretera alternativa que no aparecía en los mapas militares y entregó su carga con solo 3 horas de retraso, sin pedir permiso, sin actualizar el plan, solo decisión y ejecución. Multiplica esa iniciativa individual por 6.000 conductores tomando decisiones similares cada día, y la doctrina logística alemana no tenía marco para entender el resultado. El Red Ball Express triunfó no por tecnología superior ni planificación brillante, sino por una resistencia humana que rebasó los límites sostenibles. En octubre de 1944, los médicos militares adscritos a unidades de transporte enviaron informes alertando de agotamiento catastrófico entre los conductores. Había hombres conduciendo 80 a 100 horas semanales. Los reconocimientos médicos revelaron tasas alarmantes de dolencias por estrés, úlceras, hipertensión, agotamiento nervioso. Algunos conductores habían perdido 9 kilos en un mes. Otros mostraban primeros signos de colapso psicológico. La respuesta del ejército fue seguir operando. Las cuotas de abastecimiento existían por motivos que iban más allá de mantener el impulso. Las reservas de munición en los depósitos avanzados habían caído a 2 días, el mínimo para sostener operaciones de combate. Los carros de Patton consumían 400.000 galones de gasolina diarios y las reservas habían bajado a 48 horas. Para el Red Ball Express, y la ofensiva se paraba con él. Así que los conductores siguieron conduciendo. El cabo Hobart Johnson, de la 3637 Quartermaster Truck Company, dejó por escrito su horario de una semana típica de septiembre. Lunes, salida 0600, entrega 21 h, regreso 12:00 del martes, vuelta a salir 18:00 del martes, entrega 10:00 del miércoles, regreso 04:00 del jueves. Dormí 4 horas, salida 09:00 del jueves. El patrón siguió hasta el domingo. Sueño total de la semana. 18 horas. La siniestralidad reflejaba el agotamiento. Solo en septiembre, 75 camiones del Red Ball quedaron destruidos en accidentes de un solo vehículo. Las investigaciones revelaron que la mayoría de los choques se produjeron cuando los conductores se dormían al volante. Los mandos implantaron sistemas de compañero obligando a 2 hombres por cabina, pero incluso así, a veces ambos se quedaban dormidos. Un caso especialmente trágico ocurrió el 23 de septiembre, cuando todo un convoy de 12 camiones se salió de la carretera al unísono. Los investigadores determinaron que el conductor de cabeza se había dormido, y los demás, también exhaustos, siguieron su vehículo fuera del asfalto por puro instinto antes de darse cuenta del error. 3 hombres murieron. 9 resultaron gravemente heridos. Aún así, los convoyes siguieron. Las historias humanas tras las estadísticas muestran a la vez la entrega y el coste. El soldado Willie Carter condujo su camión durante 23 horas seguidas para entregar munición de emergencia a paracaidistas cercados cerca de Arnhem.
Llegó con los suministros y se desplomó en cuanto terminó de descargar. Permaneció inconsciente 14 horas. El sargento Alvin Tucker completó 48 viajes de ida y vuelta consecutivos sin perder una ventana de entrega, conduciendo con un tiempo que había dejado en tierra a la mayor parte del tráfico militar. Cuando su camión finalmente quedó irrecuperable, hizo autostop de vuelta al depósito, tomó un vehículo de reemplazo y siguió con su siguiente salida sin pedir descanso. Aquellos hombres sabían algo que a veces olvidaban sus mandos. No solo movían suministros, estaban haciendo posible el avance que acabaría con la guerra. Cada camión que llegaba al frente significaba soldados aliados con munición para combatir, combustible para avanzar y alimentos para aguantar. Cada entrega acortaba la guerra horas o días, y ahorrar tiempo era salvar vidas. Los conductores afroamericanos tenían además una motivación extra. Era su oportunidad de demostrarse en un ejército que los había excluido sistemáticamente de los roles de combate. La sociedad blanca podía cuestionar sus capacidades, pero nadie podía cuestionar a un hombre que recorría 700 millas sin dormir para entregar munición bajo fuego. El soldado Albert Love lo expresó así en una carta a casa. Nos dieron el peor trabajo del ejército y esperaban que fracasáramos. No les vamos a dar ese gusto. Para noviembre de 1944, la inteligencia alemana había reunido amplia documentación sobre la capacidad logística estadounidense. Las conclusiones eran inevitables y aterradoras. Los interrogatorios a conductores del Red Bull capturados revelaban la escala de la operación. Los oficiales de inteligencia alemanes al principio desestimaron los testimonios por exagerados o por guerra psicológica. Un teniente informó: el prisionero afirma que su compañía de camiones mueve 500 toneladas diarias. Eso supera el tonelaje total de suministro de nuestro cuerpo acorazado. Obviamente es inventado. Pero varios prisioneros contaban lo mismo. Las cifras coincidían entre interrogatorios. Al final, la inteligencia alemana recopiló los datos y llegó a una conclusión incómoda. Decían la verdad. Una orden de operaciones capturada de la Cainventos Coforth Quartermaster Truck Company detallaba los procedimientos de convoy. Los analistas alemanes la estudiaron con interés profesional. El documento especificaba procedimientos de carga, espaciado, protocolos de ruta y planes de mantenimiento. Describía un sistema logístico que movía 12.500 toneladas diarias usando principalmente camiones. La aritmética que parecía imposible en agosto era ya un hecho documentado. El general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, comandante en jefe de las fuerzas alemanas en el oeste, recibió informes completos sobre la logística aliada a finales de octubre. Su respuesta, anotada por su Estado Mayor, fue concisa. Calculamos lo que necesitarían para sostener su ofensiva. Calculamos lo que podía entregar el transporte por camión. Concluimos que la ofensiva colapsaría. Nos equivocamos en todo. El error alemán fue algo más que aritmético. Fue filosófico. La ideología nazi enfatizaba la superioridad de la organización alemana, su eficiencia y su carácter racial. La idea de que fuerzas estadounidenses racialmente mixtas, peor aún, fuerzas sustentadas en gran medida por afroamericanos, pudieran superar la logística militar alemana, contradecía creencias fundamentales sobre jerarquía racial y profesionalidad militar. Cuando la realidad contradijo la ideología, fue la ideología la que moldeó el análisis. Los oficiales alemanes habían tomado la improvisación estadounidense por ineficiencia. Habían interpretado el sistema flexible y adaptable del Red Bull como caos. Esperaban que el caos fracasara porque, en su doctrina, el orden precede al éxito. Pero la logística estadounidense triunfó gracias a un caos controlado, miles de decisiones individuales que, en conjunto, lograban objetivos estratégicos. El sistema funcionó no a pesar de su carácter improvisado, sino por él. La flexibilidad creó resiliencia. La redundancia creó fiabilidad. La iniciativa individual produjo resultados que las jerarquías rígidas no podían igualar. Las implicaciones filosóficas inquietaban a los oficiales alemanes más lúcidos. El Oberst Klaus von Stauffenberg
antes de su muerte en el atentado del 20 de julio contra Hitler, escribió: «Perdemos no porque falte valor a nuestros soldados, sino porque nuestro sistema no puede adaptarse. La democracia americana produce un desorden que de algún modo genera una capacidad que no podemos igualar». Para noviembre de 1944, el Red Ball Express había cumplido su misión. Las fuerzas aliadas habían capturado los puertos de aguas profundas de Amberes y Marsella. Las líneas férreas empezaban a restaurarse. Por fin podía replegarse el sistema de convoyes de emergencia. En 82 días de operación, 6.000 camiones transportaron 412.193 toneladas por rutas de 700 millas. Permitieron que el tercer ejército de Patton avanzara 400 millas en territorio controlado por Alemania. Mantuvieron 28 divisiones aliadas abastecidas durante la ofensiva más rápida de la historia militar hasta entonces. El Red Ball Express concluyó oficialmente el 16 de noviembre de 1974. Los oficiales de logística alemanes estudiaron la operación durante años, intentando comprender cómo las fuerzas estadounidenses habían logrado lo que su doctrina consideraba imposible. Primavera de 1946. Centro de interrogatorios aliado, Nuremberg. El general Leutnant Siegfried Westphal se sentó frente a oficiales de inteligencia estadounidenses y respondió sobre la planificación estratégica alemana. La conversación derivó a la logística. Los estadounidenses querían entender por qué la inteligencia alemana había errado tanto al evaluar la capacidad de abastecimiento aliada. La respuesta de Westphal fue reveladora. Calculamos correctamente. Sus camiones no podían sostener su ofensiva según cualquier valoración razonable de la fiabilidad de los vehículos, la resistencia de los conductores y la capacidad de las carreteras. Lo que no calculamos es que ustedes ignorarían todos los límites razonables. Hizo una pausa, eligiendo bien las palabras. Triunfaron con métodos que habrían destruido a una unidad alemana. Conductores más allá de los límites seguros, vehículos mantenidos más allá de su vida de diseño, un sistema logístico sin márgenes de seguridad. Esos métodos violan la doctrina porque cambian capacidad futura por potencia inmediata. El oficial estadounidense respondió: «Pero la guerra no duró lo suficiente como para que la sostenibilidad importara». Westphal asintió despacio. «Exacto. Nosotros calculamos para operaciones sostenidas. Ustedes calcularon para la victoria. Pensamos que colapsarían. Ustedes calcularon que ganarían antes de que el colapso fuese relevante». Ese intercambio resume la verdad esencial del Red Ball Express. Triunfó no por planificación superior ni por más recursos, sino por la disposición a asumir costes que la doctrina alemana consideraba inaceptables. Los 300 conductores muertos en accidentes, los miles que sufrieron secuelas permanentes por agotamiento, los vehículos destruidos por sobreuso. Esos costes fueron reales y trágicos, también fueron necesarios. Sin el Red Ball Express, la ofensiva de Patton se habría estancado a finales de agosto. La guerra en Europa se habría prolongado hasta 1946. Decenas de miles de soldados adicionales, aliados y alemanes, habrían muerto. El coste humano de no operar el Red Ball habría superado el coste humano de operarlo. Esa dura aritmética define la guerra total. Los conductores afroamericanos, que representaban el 75% del personal del Red Ball, apenas recibieron reconocimiento entonces. Volvieron a una América segregada que les negaba las oportunidades que su servicio merecía. Harían falta décadas para que su contribución fuese reconocida como se debía, pero su logro es indiscutible. Demostraron que la improvisación de la democracia puede derrotar el orden del totalitarismo, que los hombres corrientes, con responsabilidad extraordinaria, superan expectativas en lugar de encogerse ante ellas. Que las jerarquías raciales son mitología desmentida por la realidad. El Red Ball Express movió 412.193 toneladas en 82 días. El ejército alemán en Francia movió menos de 300.000 en el mismo periodo. La comparación es rotunda. Pero el tonelaje no cuenta la lección de fondo.
El Red Ball funcionó porque la cultura militar estadounidense confiaba en los soldados de a pie, incluidos los excluidos del combate por el racismo, para tomar decisiones críticas, porque el sistema valoraba resultados sobre procedimientos, porque la flexibilidad caótica de la democracia se adaptó más rápido que la eficiencia rígida del totalitarismo. Los logísticos alemanes, después de la guerra, citaron de forma constante la superioridad material estadounidense como el factor decisivo de la victoria aliada. No se equivocaban. La producción industrial de Estados Unidos superó con creces la capacidad alemana. Pero antes de que la producción importara, importó la entrega. El Red Ball Express demostró que la capacidad estadounidense podía traducirse en capacidad de combate gracias a la voluntad humana y a sistemas improvisados que desafiaron la sabiduría militar convencional. El Oberst Wilhelm Müller, el logístico que se rió del concepto de abastecer ejércitos enteros con convoyes de camiones, sobrevivió a la guerra. En 1952, ya como consultor civil de transporte, le entrevistaron sobre la logística en tiempo de guerra. El entrevistador preguntó si la inteligencia alemana había entendido las capacidades estadounidenses. La respuesta de Müller: entendíamos la capacidad de producción americana. Vimos las cifras de tanques, aviones y vehículos fabricados. Lo que no entendimos fue que los americanos usarían esos recursos con un desprecio por la sostenibilidad que ninguna fuerza profesional consideraría aceptable. Cambiaron capacidad futura por victoria presente. Funcionó porque ganaron antes de que el futuro importara. Hizo una pausa y añadió: y nunca calculamos que conductores negros, hombres a los que considerábamos inferiores, demostrarían ser más capaces que nuestras mejores unidades logísticas. Ese fallo de cálculo nos costó la guerra. 21 de agosto de 1944. Un coronel alemán se ríe de los informes sobre convoyes de camiones estadounidenses. 16 de noviembre de 1944. Las fuerzas alemanas se repliegan hacia su patria, acosadas por ejércitos americanos que nunca se detuvieron por falta de suministros. Entre esas fechas, 6.000 camiones rodaron día y noche por carreteras francesas, conducidos por hombres que sobrepasaron los límites sostenibles, mantuvieron vehículos más allá de su vida útil y entregaron 412.193 toneladas mediante sistemas improvisados que violaban todos los principios de la doctrina logística. El Red Ball Express probó lo que la ideología totalitaria no podía aceptar: que la improvisación de la democracia supera al orden de la dictadura. Que los hombres corrientes superan expectativas extraordinarias cuando se les da responsabilidad y confianza. Que la jerarquía racial es mito hecho añicos por la realidad. Ahora los convoyes guardan silencio. Las carreteras que un día llevaron 900 camiones por hora soportan tráfico moderno. Los conductores, los que sobrevivieron, en su mayoría han fallecido, sus nombres casi olvidados, salvo por los historiadores que estudian la logística. Pero su hazaña sigue siendo innegable. Condujeron cuando el agotamiento decía «basta». Entregaron cuando las matemáticas decían que no. Triunfaron cuando los oficiales alemanes calculaban que el éxito era imposible. El rumor de 6.000 camiones atravesando la oscuridad francesa acabó con un imperio construido sobre mitología racial y precisión militar. Ese sonido aún resuena, recordatorio de que la ideología falla cuando se topa con personas decididas que se niegan a aceptar los límites que otros les imponen. El Oberst Müller archivó aquel informe de inteligencia sobre convoyes bajo medidas desesperadas aliadas. Debería haberlo archivado bajo derrota alemana.